Creo que no perdí esa cuestión. Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día martes 15 de diciembre del 2020. En esta ocasión vamos a dar la clase para el grupo del quinto semestre C. Biología. Estamos viendo varios temas relacionados con las cuestiones de la biodiversidad, de la biología en términos generales. En esta ocasión estamos en la semana número 5 y nos corresponde trabajar en el sentido del proyecto integrador. ¿Qué significa proyecto integrador? Es un trabajo que abarca los temas que se han visto a lo largo de 4 semanas y esos temas han sido diversos. Uno de ellos está relacionado con la cuestión específicamente de la herencia, leyes de la herencia, la cuestión de Mendel, otros aspectos relacionados con el genotipo, fenotipo, la mutación en términos generales de las células y en particular algunas mutaciones de la cuestión relacionada con los cromosomas, cómo se heredan algunos aspectos de la situación que viene en los cromosomas o en el proceso de reproducción de las células, y entonces se ha visto este tipo de tema. Bien, ¿cómo es también los antecedentes históricos de algo que le llaman la evolución? ¿Cuáles son las teorías evolutivas que ha habido a lo largo de la historia en la ciencia? ¿Qué es el flujo génico? Y además del flujo génico, ¿cómo se considera la deriva genética? El proceso de especiación, cómo algunas especies, para su clasificación, se van, considerando dentro de una familia, dentro de algún rasgo que sea característico de más de una de las especies, y a eso se le llama especiación. Luego, ¿cómo y bajo qué criterios se hace la cuestión de la clasificación de los organismos? ¿A partir de qué aspectos? ¿A partir de qué criterios un organismo X, Y o Z se clasifica o se le da un nombre, que ese nombre represente alguna condición o alguna situación propia de su especie? Y entonces, para meter, por ejemplo, dentro de un contexto general, el camello, ¿qué relación puede tener con el caballo o, en su defecto, qué relación puede tener con este animal que en Sudamérica también tiene aspecto parecido al del camello, que es la llama o la alpaca? Y entonces, ese tipo de animales, ¿cómo se clasifican para saber su situación de familia, de género, hasta para darle un nombre científico para que no pueda ser confundido en alguna otra parte o alguna otra gente que también se quiera dedicar a la clasificación de los organismos vivos? Y entonces hay reglas dentro de algo que se llama la sistemática y la taxonomía. En la sistemática hay ciertos criterios para clasificación de los organismos a partir de aspectos, por ejemplo, de la forma, de la fisiología o de la forma de la reproducción. Por ejemplo, una víbora de cascabel y una boa que viven en diferentes espacios, ¿cómo es que pueden ser
clasificados dentro de una familia, género o una especie, bla, 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 bla. Entonces, hemos visto varios temas. Hoy nos corresponde ver algo relacionado con las leyes de Mendel, las leyes de la teoría de la herencia, pero también algo relacionado con lo que él, Mendel, en el siglo XVIII, no pudo investigar o conocer, algo relacionado con las formas de reproducción y de aportar aspectos significativos de cada uno de los que participan en la reproducción. Por ejemplo, papá, mamá, ¿sí? Si yo soy varón, ¿a quién me voy a parecer en primera instancia? Si no me parezco a mi mamá o a mi papá, puede ser que yo me parezca a alguien de la generación anterior, del abuelo paterno, la abuela de papá, por decirlo así, etc. Y entonces estas reglas de la transferencia de rasgos, de la transferencia de caracteres o de lo que se llama fenotipo. Por ejemplo, yo soy canoso, más o menos. Mi mamá a los 14 años ya tenía sus canas de este mechón, ya lo tenía muy poblado. Y entonces, pues yo heredo esos aspectos de la cuestión de las canas, por decirlo así. Y en mi familia casi todos los hermanos mayores somos canosos, pero sin embargo hay de los más chicos, uno de ellos que no tiene canas y no se ve que vaya a ser canoso, pero tiene otros rasgos diferentes a nosotros. Bien, entonces vamos a ver este video de las leyes que no descubrió Mendel. Y en ese sentido, esas leyes que no descubrió Mendel tienen que ver con la cuestión de cómo se transfieren algunos detalles, algunos, ¿cómo se puede decir? Algunos caracteres, rasgos o como se pudiera mencionar la situación. Bien, entonces vamos a ver esta cuestión de las leyes que no descubrió Mendel. Denominancia incompleta o codominancia. Dominancia incompleta o codominancia. ¿De acuerdo? Entonces, esto que vamos a ver es muy interesante. Vamos a darle sonido al video. Luego lo vamos a hacer un poquito más grande. Y esperamos un poquito de tiempo a ver si se integra algún alumno. Ya son 5:08 minutos. Bien, luego los jóvenes se van integrando en la medida en que va pasando el tiempo, terminan de comer o algo por el estilo. Y pues, ¿cuál es la prisa? Estamos en la última semana y bueno, pues ya casi se termina el periodo. Hoy es martes 15 de diciembre del 2020, semana número 5 del tercer momento, biología para quinto semestre, y vamos a ver la genética no mendeliana. Ya estamos viendo ahí la imagen. La genética mendeliana consiste en una serie de principios básicos sobre la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Se refiere, en esencia, a que cada rasgo de un organismo está determinado por un gen, y cada gen posee dos alelos, uno dominante y uno recesivo, en donde en los estados homocigotos dominantes y los heterocigotos tienen el mismo fenotipo.
pues el alelo dominante es el único que se manifiesta, mientras que el recesivo permanece oculto. Sin embargo, a través del tiempo se fueron descubriendo patrones que no siguen las leyes formuladas por Mendel, los cuales constituyen la genética no mendeliana. Las principales formas de herencia no mendeliana son dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, herencia poligénica y herencia ligada al sexo. 1. En la dominancia incompleta, ningún alelo es dominante sobre el otro. En estos casos, el fenotipo de los heterocigotos es una mezcla intermedia entre los dos alelos silvestres. Por ejemplo, si un rosal de flores rojas se cruza con uno de flores blancas, todos los descendientes de la primera generación filial o F1 tendrán flores de color rosa. Ahora bien, al realizar la cruza entre individuos de la F1, la segunda generación filial o F2 producirá 25% de plantas con flores rojas, 50% con flores rosas y 25% con flores blancas. 2. Cuando hay codominancia, en el estado heterocigótico, los dos alelos de un individuo se comportan como dominantes, pero los rasgos no se mezclan. Por ejemplo, al cruzar un toro negro homocigoto, NN, con una vaca blanca homocigota, BB, ambos caracteres se expresan y la progenie es 100% heterocigota de pelaje manchado, lo cual se expresa así. 3. Cada organismo diploide individual posee únicamente dos alelos de un gen determinado, uno procedente del padre y otro de la madre. Pero en la población de ese individuo pueden existir tres alelos o más que expresan el mismo rasgo, situación conocida como alelos múltiples. Así, los individuos de tal población pueden tener diferentes pares de esos alelos. Por ejemplo, en la población humana existen tres alelos del gen que determina el grupo sanguíneo, A, B y O, cuya combinación da origen a 4 diferentes fenotipos, A, B, AB y O. Entre los alelos A y B hay codominancia, como se muestra aquí. Pero tanto A como B son dominantes sobre O. Por ejemplo, 4. La herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de un alelo ubicado en alguno de los cromosomas sexuales. Los cromosomas X y Y no solo portan los genes que determinan el sexo, sino también otros que influyen sobre ciertos caracteres no relacionados con el sexo. Por ejemplo, la hemofilia es un trastorno recesivo de un gen localizado en el cromosoma X. Como las mujeres tienen 2 cromosomas X, se requiere que el alelo de la hemofilia esté presente en ambos cromosomas para que la mujer desarrolle la enfermedad, pues los alelos recesivos se expresan solo cuando el alelo dominante está ausente. Las mujeres que tienen el gen defectuoso en solo uno de sus cromosomas son portadoras de la hemofilia. Las portadoras no desarrollan la enfermedad, pero pueden transmitir el gen hemofílico a sus hijos. Por otro lado, los cromosomas sexuales de los hombres son X y Y, de modo que todos aquellos cuyo cromosoma X contenga el gen de la hemofilia serán hemofílicos, pues no poseen otro cromosoma X que pueda reprimir al alelo enfermo.
Los hombres sobre la transmisión de los caracteres constituyen la genética. Le damos la bienvenida al compañero Héctor David. ¿Cómo estás? Héctor David, buenas tardes. Bien. Estamos, estoy ahorita viendo un video de la genética no mendeliana. Ya que ingresaste, lo puedo repetir desde, no había avanzado mucho, lleva como aproximadamente 4 o 5 minutos, pero vale la pena que te informes al respecto. La genética no mendeliana es algo así como la conclusión de la información que ofreció Mendel cuando dio sus 3 leyes primeras, pero hay aspectos que debido a su situación de limitación tecnológica no pudo ver y por lo tanto no pudo descubrir. ¿Por qué? Porque ya se refiere a ciertos aspectos de los cromosomas. Y entonces Mendel solamente hizo su teoría con la información que le brindaron los aspectos más visuales llamados fenotipo, con el fenotipo de las plantas con las que hizo algunos experimentos y que tuvo la situación de hacer unas reglas y unas leyes que están a su nombre, leyes de Mendel para la cuestión de la herencia. ¿Cómo ves al respecto? Vamos a ver el video. Te invito a que lo veas. Está interesante porque también tiene que ver con tu proyecto integrador. Y estamos en la semana número 5 del proyecto integrador. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a verlo. Ponle un poco de sonido y mucha atención. Si gustas también tomar apunte, pues lo puedes hacer. La genética mendeliana consiste en una serie de principios básicos sobre la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Se refiere, en esencia, a que cada rasgo de un organismo está determinado por un gen, y cada gen posee 2 alelos, uno dominante y uno recesivo, en donde en los estados homocigotos dominantes y los heterocigotos tienen el mismo fenotipo, pues el alelo dominante es el único que se manifiesta, mientras que el recesivo permanece oculto. Sin embargo, a través del tiempo se fueron descubriendo patrones que no siguen las leyes formuladas por Mendel, los cuales constituyen la genética no mendeliana. Las principales formas de herencia no mendeliana son dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, herencia poligénica y herencia ligada al sexo. 1. En la dominancia incompleta, ningún alelo es dominante sobre el otro. En estos casos, el fenotipo de los heterocigotos es una mezcla intermedia entre los 2 alelos silvestres. Por ejemplo, si un rosal de flores rojas se cruza con uno de flores blancas, todos los descendientes de la primera generación filial o F1 tendrán flores de color rosa. Ahora bien, al realizar la cruza entre individuos de la F1, la segunda generación filial o F2 producirá 25% de plantas con flores rojas, 50% con flores rosas y 25% con flores blancas. 2. Cuando hay codominancia, en el estado heterocigótico, los 2 alelos de un individuo se comportan como dominantes, pero los rasgos no se mezclan. Por ejemplo, al cruzar un toro negro homocigoto, NN, con una vaca blanca homocigota, B,
B. Ambos caracteres se expresan y la progenie es 100% heterocigota de pelaje manchado, lo cual se expresa así. 3. Cada organismo diploide individual posee únicamente 2 alelos de un gen determinado, uno procedente del padre y otro de la madre. Pero en la población de ese individuo pueden existir 3 alelos o más que expresan el mismo rasgo, situación conocida como alelos múltiples. Así, los individuos de tal población pueden tener diferentes pares de esos alelos. Por ejemplo, en la población humana existen 3 alelos del gen que determina el grupo sanguíneo, A, B y O, cuya combinación da origen a 4 diferentes fenotipos, A, B, AB y O. Entre los alelos A y B hay codominancia, como se muestra aquí. Pero tanto A como B son dominantes sobre O. Por ejemplo, 4. La herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de un alelo ubicado en alguno de los cromosomas sexuales. Los cromosomas X y Y no solo portan los genes que determinan el sexo, sino también otros que influyen sobre ciertos caracteres no relacionados con el sexo. Por ejemplo, la hemofilia es un trastorno recesivo de un gen localizado en el cromosoma X. Como las mujeres tienen 2 cromosomas X, se requiere que el alelo de la hemofilia esté presente en ambos cromosomas para que la mujer desarrolle la enfermedad, pues los alelos recesivos se expresan solo cuando el alelo dominante está ausente. Las mujeres que tienen el gen defectuoso en solo uno de sus cromosomas son portadoras de la hemofilia. Las portadoras no desarrollan la enfermedad, pero pueden transmitir el gen hemofílico a sus hijos. Por otro lado, los cromosomas sexuales de los hombres son X y Y, de modo que todos aquellos cuyo cromosoma X contenga el gen de la hemofilia serán hemofílicos, pues no poseen otro cromosoma X que pueda reprimir al alelo enfermo. Los hombres hemofílicos no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos varones, pues les heredan solo el cromosoma Y. En cambio, a todas sus hijas sí les transmiten el alelo X hemofílico. 5. Existen rasgos fenotípicos como estatura, color de ojos, pigmentación de la piel, capacidad intelectual y muchísimos otros que son resultado de la expresión colectiva de muchos genes. Ese aspecto de la herencia de la inteligencia, pues para mí es nuevo. Yo no consideraba que la cuestión de la inteligencia se pudiera heredar, pero en su defecto también lo contrario, ¿no? Si hay un problema de cuestión hereditaria por la inteligencia, entonces puede ser que también engendren a bebés o niños o personas con deficiencias de inteligencia. Lo que se denomina herencia poligénica. Cuando participan muchos genes en la determinación de un carácter, resulta difícil distinguir el efecto individual de cada alelo. A medida que participan más genes, aparecen variaciones más finas en los rasgos que expresan. Por ejemplo, los matices en el color de los ojos o la diversidad en la estatura. En la determinación de la estatura de una persona se han identificado hasta 400 genes, pero además, la estatura, al igual que casi todos los fenotipos,
no depende solo de la genética, sino también de factores ambientales como la salud y el tipo de nutrición. Esta cuestión de los factores ambientales tiene que ver con, ya lo dijimos en clases anteriores, radiación electromagnética, pesticidas, la cuestión de la contaminación del aparato digestivo por parásitos, luego algunos otros aspectos como la mala alimentación, etcétera. Entonces, puede ser que cierta persona haya nacido normal, haya nacido con todos los elementos que la naturaleza puede brindar, pero desgraciadamente se desarrolló en lugares donde no había buena limpieza, había condiciones ambientales muy extremas, por lo tanto hay desnutrición, hay otros aspectos y esta persona no puede desarrollarse como cualquier otro que pudiera ser su vecino, que haya nacido el mismo día, pero bajo otra circunstancia, aunque fuera hijo de dos chaparritos, este muchacho nuevo va a crecer más que el otro. Entonces, los factores ambientales sí son muy importantes y determinan qué, cómo y cuándo se va a desarrollar ese cuerpo. Por ejemplo, hace poco tiempo platicaba yo con un maestro de por qué ahora hay gente un poco más alta que yo. Yo mido alrededor de 1,68 m, pero en promedio los jóvenes de este tiempo superan el 1,70 m. Y dice, es que en este tiempo las mamás o los papás son más cuidadosos, no exponen a sus hijos al medio ambiente, a la basura, a la contaminación, etcétera, y luego están desparasitando cada X tiempo. Y entonces los parásitos no compiten con el organismo dentro del tracto digestivo para la captura del alimento. Cuando una persona tiene parásitos en su intestino, en sus intestinos, entonces esos parásitos consumen la mitad de la energía o de los nutrientes que está recibiendo el organismo y por lo tanto pues no va a tener mucho que aportar a las células y pues esa persona no va a poder crecer, no va a poder ser robusta o a lo mejor desarrollar una inteligencia favorable, etcétera. Quierase o no, la alimentación es un elemento muy importante para el desarrollo del aprendizaje, para aprender con cierta rapidez o facilidad o para capturar las ideas más significativas y guardarlas por tiempo más largo. Ese hecho o esa situación se conoce como aprendizaje o como conocimiento. Puede ser que yo no me acuerde de lo que dije ayer. ¿A qué se debe? Pues se debe a la mala alimentación, a algunos aspectos que me distraen o que no se fijó la información como debería ser en el momento en que yo estaba generando el nuevo conocimiento, porque mi cerebro estaba distraído pensando en comer una sopita o una semita o algo que se me antoje. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Y entonces esos aspectos son muy importantes en el desarrollo intelectual, físico y todo lo demás asociado, ¿no? Vamos a terminar de ver este video. ¿Qué opina Héctor David Moreno de esta información que vimos hoy? Mande, profe. ¿Qué opinas de la información que vimos hoy? Que no sabía de que también tiene que ver mucho la inteligencia, que la inteligencia se pudiera heredar. Yo pensé que, pues, ahora sí que cada quien es inteligente, pues, por lo que estudia y así, pero igual ahí dice que por la genética también puede ser. Exacto.
y también por la alimentación, ¿no? Y entonces hay personas que desarrollan alguna enfermedad o un síndrome y ese síndrome repercute en el aspecto del aprendizaje. Si pudiéramos ver a algunos compañeros, por decirlo así, en clase presencial, y debido a este tipo de videos, pudiéramos hacer un estudio de campo de cómo hay compañeros que se les dificulta el aprendizaje haciendo alguna pequeña pregunta, una situación sencilla, etcétera. Y entonces luego preguntando, haciendo una encuesta para los que están llevando estadísticas, qué comen, qué desayunan, cuánto es el alimento, qué tan rico es en azúcar, qué tan rico es en proteínas, etcétera. Y entonces hacer una tabla más o menos de datos y tratar de cruzarlo con las formas de aprendizaje, en el sentido de que hay gente que se alimenta bien y que es capaz de mantenerse bajo un ritmo de trabajo en un ambiente hostil, por decirlo así, y esa persona, como tiene su aporte de energía, de carbohidratos, de proteínas y demás, pues no se va a ver alterado mucho por las condiciones de trabajo. Pero hay gente que no desayunó bien o que no desayuna bien a lo largo de, que será 2, 3 meses, que no ha podido comer bien. Entonces, este tipo de persona, aparte de aprender un poco con más lentitud, es más irritable. Y entonces, ¿qué tiene que ver la comida? ¿Qué tiene que ver el consumo de proteínas o carbohidratos en ese hecho de ser muy irritable? Pues hay algunos estudios importantes. ¿Tú cómo eres? ¿Tranquilo? ¿Qué tal comes? ¿Tu plato de comida es el plato del buen comer? ¿Ahorita Yo estás soy comiendo? tranquilo. ¿Ahorita estás comiendo? No, ¿No? no, no. Bien. Entonces, ¿cómo ves esta cuestión de que pues ya estás en el quinto semestre y pues cuando ya termines el bachillerato, muchos de estos temas ya ni te vas a acordar, pero ¿qué te parece si te pones a investigar y te preparas para ese momento en que quieras hacer familia y en que quieras ver si tus hijos van a ser o no hereditarios o van a heredar, pues, rasgos de tu aspecto físico, rasgos de tu inteligencia o de algo más por ahí? ¿Cómo ves? ¿Cómo investigarías para tener hijos más sanos, con posibilidad de no tener enfermedades y otros Pues asuntos? primero, Sí, bueno, diga. también sería buscando una mujer que tenga genética, ¿no? Que su familia no tenga como enfermedades. Ve que luego vienen como enfermedades de generaciones. No sé, que se vea alta, sana, que su familia igual se vea sana. Y luego de ahí, pues una vez teniendo los hijos, yo creo que cuidándolos, ¿no? Como dice, que le comentó el otro profesor, que es porque hoy Sí, en día se cuidan más los hijos, es por eso que está aumentando la altura. Entonces yo así creo que sería lo es. mismo. Intentando, pues cubrir más esos, cuando uno son niños, pues es cuando crecen, ¿no? Entonces yo creo que hay cuidando esos momentos para, pues aprovechen ese tiempo que es en el que se crece, porque una edad van a dejar de crecer y pues si no comen Exacto. bien Sí, exacto. Por ejemplo, y así, pues ¿tú te has medido en la cuestión esta de cuántas horas aguantas sin comer y sin irritarte? ¿Lo has hecho? ¿Alguna vez te irritaste por no comer? sí, sí, sí. ¿Y qué tan intolerante te transformas cuando pues
tienes que hacer una actividad y ya tienes hambre y a lo mejor ya empezó la cuestión de la irritación y no te concentras y todo ese asunto. ¿Sí lo has sentido alguna vez? Sí, varias veces. Y sí, digamos que no, ya no te puedes concentrar en otra cosa porque tu cuerpo te pide que... De comer. ¿A poco no? Pues, Sí, ¿qué te sí. pareció el video de las leyes no mendelianas, de lo que no pudo descubrir Mendel? Y esto debido a la falta de tecnología, porque para conocer la cuestión de los cromosomas y de su, ¿cómo se puede decir? De su clasificación, ahí en algunos videos anteriores dicen que se les pone algún indicador, alguna pintura, entre comillas, o una forma de darle color para saber qué tipo de elemento o alelo es en los cromosomas. Los cromosomas son esos que vemos ahí en la imagen que parecen X y que hay diferentes aspectos. El cromosoma bien distribuido, brazos del mismo tamaño o los cromosomas con brazos cortos, brazos más o menos largo, corto, etcétera. Y entonces ahí de eso se menciona la cuestión de la evolución, las deficiencias o los aspectos de las mutaciones. Entonces, ha habido cosas en este tercer momento muy interesante. ¿Qué opinas? Ah, pues que también se me hace, bueno, le da uno la importancia demasiado a la genética, ¿no? A que veía que igual que si una mamá puede tener, creo es una enfermedad, pero a sus hijos no se las va a pasar. Y algo así igual pasaba con los papás, ¿no? Que a los hijos que son machos no se les podía dar, pero a las hembras sí. Entonces es como Hemofilia. que, ándele, es Sí, y, como ajá. que es muy sorprendente que por el simple hecho de ser de otro sexo no te pueda tocar o que te pueda tocar. Que les pueda tocar, ¿no? En términos generales, que les pueda tocar a los que estén propensos y que tengan el antecedente genético de la enfermedad, ¿no? Más o menos. Sí. Perfecto, pues está interesante esto. Mañana vas a ingresar a clase. Te invito y estoy buscando videos de interés para la cuestión de el proyecto integrador y para que vayas teniendo información de lo que pues vas a hacer como proyecto integrador, ¿no? ¿Para cuándo se entrega, profe? De preferencia ya el sábado que viene, porque nosotros tenemos que entregar posiblemente calificaciones antes del sábado, no sé, no estoy seguro, pero sí entrando en enero ya tenemos que generar toda la información y ya te dije que de los trabajos anteriores, lo que no hayas mandado, mándalo, pero bien clasificado. Semana 1, semana 2, 3, 4, del primer momento, Ah, proyecto integrador del primer momento, con la fecha en la que estás mandando. Entonces, semana 1, primer momento, tema, objetivo, desarrollo, nombre tuyo, grupo y toda la información. ¿De ¿y acuerdo? ese hasta cuándo se puede enviar? Pues tú mándalos. Ah, ok. Y Y profe, ahí, sí, diga. ¿ya le puedo enviar desde mañana el proyecto integrador? ¿Y ya mandaste tus trabajos de las semanas? Sí, de semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Nomás uno me dijo que tenía mal. Clasificación por momento 1, 2, 3. Ah, no, es que los de los otros momentos no los tengo.
Por eso, de eso hablo. Si vas a mandar trabajos anteriores, de momento 1, 2, entonces quiero que clasifiques semana 1, momento 1, semana 1, momento 2, así sucesivamente, la fecha, grupo, objetivo del trabajo, etcétera. Toda esa información que se vea claramente, porque necesitamos clasificarlo para mandárselo al director. Pero yo hablo del proyecto integrador de ahorita, del tercer momento. Ah, bueno, pues mándalo ya. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es lo que estoy viendo. Acuérdate que en el proyecto integrador son 3 momentos, son 4 semanas y en las 4 semanas todos los temas que se vieron. Y entonces ahí tomas la información, por ejemplo, para la biodiversidad, la clasificación, taxonomía, etcétera. Entonces haces una tabla taxonómica de cómo se clasifican ciertas especies y cómo es que existe una diversidad de esas especies y cómo es que se puede encontrar algunas especies en diferentes lugares de la Tierra. Por ejemplo, en cualquier parte hay pingüinos. ¿Cuántos tipos de pingüino hay? ¿Y dónde habitan? ¿Qué características tienen? Y todo eso es parte de lo que podrías hacer. Sí. Entonces, pues nos retiramos y pues te agradezco tu presencia en esta ocasión. ¿No sabe cómo cuándo nos daría las calificaciones de este momento? No, pues ya apenas estamos recopilando, algunos están mandando, y bueno, ya vienen las vacaciones, y en vacaciones, ¡shum! ¡Zafo! Pero, por ejemplo, si ya en vacaciones hago el primero y segundo momento, ¿se lo puedo enviar regresando de las vacaciones? O durante las vacaciones, pero en horario que sea adecuado, en un Sí, horario que no incomode, pues sí, ¿no? sí. Ajá. Entonces, pues, nos vemos mañanita, mañana es miércoles y cualquier otra cosa, cualquier pregunta, pues puedes considerar la pregunta y vemos qué temas podemos hacer. Mientras yo voy a buscar un tema de interés de la tercera semana. Este fue de la segunda semana. Sí, profe. Órale, nos vemos, ya te puedes retirar si gustas. Gracias. Adiós. Gracias.